por avisarme que parle. Ahora vuelvo a grabar. Luego tenemos lo que sería el nombre de usuario. Eso por defecto el programa coloca el que tenemos en Windows, pero podemos asignar otro si queremos. Luego tenemos la eliminación de archivo diario. Si el número de archivo diario es superior a 10, o sea, podemos establecer acá un número. Para las RAID va generando una serie de copias de seguridad. Entonces podemos poner un intervalo acá. Generalmente 5 es un recomendado para no tener tantos archivos repetidos. Y si de repente disponemos de más espacio o nuestro proyecto es muy importante, digamos, podemos poner un número mayor acá. Luego, dentro de la interfaz del usuario, propiamente, que es lo que estamos viendo, podemos ir apagando acá las fichas. Por ejemplo, la ficha de arquitectura, de estructura, en caso de que no vamos a usar o queremos poder visualizar mejor, podemos ir apagando eso. Luego tenemos las teclas de acceso rápido. Siempre trato de dar prioridad a esto porque facilita mucho el modelado, digamos. Acá podemos ir configurando todas las teclas de acceso rápido, por ejemplo, para crear un muro o para hacer un texto, por ejemplo, sería TX. Eso yo le voy a ir diciendo a medida que hagamos, así como para poder ir, ir dibujando más rápido, ¿verdad? Porque siempre con los comandos del teclado se logra una mayor eficiencia. O podemos configurar también, si nosotros queremos tener un acceso específico, podemos modificar acá. Las opciones de doble clic que vamos a ir viendo también luego, por ejemplo, al hacer doble clic, acá aparece para editar una familia. Eso es si estamos en un plano de planta, tenemos por ejemplo una familia de una silla, le damos doble clic y entraríamos a editar la familia. Y asimismo para todos los distintos elementos que nos dan acá. Luego tenemos por ejemplo el tema, podemos configurar un tema oscuro. Toda esta parte del título propiamente se pone oscuro. Son simplemente opciones de visualización. Luego tenemos el apartado de gráficos. En cuanto a lo que es hardware, por ejemplo, si tenemos una buena tarjeta de video, podemos marcar aceleración por hardware, entonces funciona bastante mejor el software. En caso de que acá les salga un cartelito como de admiración, van a tener que desactivar esa opción. La ubicación de archivos sería la ruta por defecto de los archivos del usuario, de las plantillas, número de puntos, que no vamos a desarrollar en este punto, y de las plantillas propiamente. Luego, dentro de las fichas, como decía, tenemos arquitectura, estructura, acero. Una de las pestañas sería gestionar, donde tenemos distintos parámetros de configuración del proyecto, como ser los materiales, estilo objeto, forzado de cursor, por ejemplo, lo que sería como AutoCAD, perpendiculares, tangentes, punto, rejilla, etcétera. En la pestaña, parámetros de proyecto, podemos configurar también acá la información de proyecto, por ejemplo. Sería nombre de organización, por ejemplo, podemos tener ahí nuestro nombre de empresa o constructora, alguna descripción. A ver, me preguntan cómo puedo ver más grande la pantalla que mostras.
Deberías poder seleccionar en mi usuario y fijar para solo verme a mí, digamos. No sé si pudiste solucionarlo, ¿no? Dentro de esta información de proyecto, como le comentaba, podemos ir cargando, por ejemplo, el nombre de nuestra constructora, organización, alguna descripción, nombre del edificio, el autor, por ejemplo, arquitecto Cristian con el apellido. Luego tenemos configuración de energía, por ejemplo. Esta parte no vamos a entrar ahora en detalle, pero sería bueno que sepan, que manejen nomás que el software cuenta con toda esta información. Después, por ejemplo, podemos poner fecha de emisión del proyecto, estado del proyecto, si va a ser una nueva obra, si se va a demoler, etcétera. Nombre del cliente, propietario, la dirección del proyecto, nombre de proyecto y un número de proyecto en el caso de que en nuestra constructora, en nuestra empresa, manejemos proyecto uno, proyecto 2, podemos ir cargando estos datos acá. Estos datos sirven más bien para cuando entremos en la parte de rotulación. Nosotros podemos crear parámetros dentro de la lámina y entonces el programa nos completaría solo, o sea, automáticamente esas opciones. Por ejemplo, el nombre del proyecto, la fecha, el nombre del cliente, si quisiéramos, podríamos hacer que el programa nos cargue solo automáticamente estos parámetros dentro de la lámina. Acá en este apartado también tenemos, por ejemplo, la ubicación. Podemos especificar geográficamente la ubicación del proyecto. Voy a buscar acá Asunción, Asunción, Paraguay. Y acá podemos desplazar, presionando en este logo de una casita, podemos desplazar y situar exactamente nuestro proyecto en las coordenadas que se encuentra ahora, o que vamos a desarrollar. Esto se conecta a un lugar donde tiene información, digamos, de temperatura seca, temperatura húmeda, después por los meses, tiene cargado esta información en un servidor. Entonces puede ser útil en algún caso que queramos hacer algún análisis energético. Luego, por ejemplo, otro apartado de acá muy importante es las unidades del proyecto. Como podemos ver, al dejar nuestro cursor encima de la pestaña, nos muestra el nombre seguido de dos letras entre paréntesis, que sería el acceso rápido, como le comenté. O sea, eso sería para que ahí por ejemplo decía UN. Entonces yo presionaría en el teclado, la tecla U, N, y me abriría esta pestaña. Aquí podemos configurar las unidades medidas y el formato, por ejemplo, la longitud. Generalmente usamos metros y podemos configurar la cantidad de decimales. Generalmente usamos también dos posiciones decimales para acá. Y tiene distintas opciones, por ejemplo, de suprimir cero a la derecha, usar agrupación de cifra, etc. Para lo que es área también usamos metros cuadrados acá. Y dos posiciones decimales es la que más usamos. Para volumen también metro cúbico y dos unidades decimales. El ángulo, por ejemplo, generalmente usamos en grados decimales. Y para la pendiente lo que sí solemos usar en grados, en porcentaje. Perdón, porcentajes.
Después tenemos otros valores de divisa, densidad de masa, duración, velocidad, parámetros que tampoco utilizaremos en este curso, pero es importante que manejen y que pueden configurar desde acá. Dentro de la tira vista, tendremos, por ejemplo, en la categoría crear, donde podemos crear vistas 3D, secciones, llamadas, vistas de plano, plantilla de vista, visibilidad de gráfico. Todo esto vamos a ir desarrollando posteriormente en el curso. Por ejemplo, en la apartado de visibilidad de gráfico, sería algo como las capas del AutoCAD, solo que acá tenemos los elementos en sí. O sea, nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, muros y lo apagamos si no queremos que se visualice en esta vista. Lo mismo también, por ejemplo, para pilares, puertas y todas las categorías. También tenemos acá, por ejemplo, la categoría de anotación, donde se representarían todas las categorías de anotación propiamente. Los alzados, cotas, secciones, por ejemplo, las rejillas, que serían los ejes, como nosotros le llamamos aquí. Todo esto podemos ir manejando desde estos menús. Las categorías importadas, por ejemplo, sería si nosotros importamos algún CAD. En la parte izquierda, como le comentaba antes, la pestaña propiedades nos muestra las propiedades del elemento que tenemos seleccionado. En este caso, por ejemplo, no tenemos ninguno. Entonces nos muestra propiamente las propiedades de la planta, donde podemos ver, por ejemplo, la escala, el visualizar el modelo, el nivel de detalle, por ejemplo, eso vamos a ver más adelante también bajo o en alto, si queremos que se vea la textura de todos los materiales, etcétera, y las distintas configuraciones que vamos a ir viendo en el curso. Por abajo tenemos el navegador de proyectos, que es el lugar donde se va quedando todas las vistas, vistas, planos y familias que tengamos cargadas dentro del proyecto. Disculpen, ahora veo, no sé por qué no se está viendo. Un momento. Ahora pueden ver. No sé si me dicen en qué parte me quedé, así voy de vuelta a esa parte. No sé si fue la última parte nomás. La última parte que comentaba eran las barras estas que mencioné al comienzo. La barra de propiedades nos muestra todas las propiedades del elemento que tenemos seleccionado. En este caso, por ejemplo, como estamos en una vista de nivel 1, nos dice aquí, no tenemos nada seleccionado. Entonces acá nos muestras las propiedades de esa vista. La escala, el nivel de detalle, por ejemplo, bajo, alto, y otros distintos parámetros que vamos a ir viendo a lo largo del curso. En la parte de abajo, el navegador de proyectos nos muestra todas las vistas, leyendas, por ejemplo, tablas de planificación, o sea, las planillas y eso que vayamos teniendo, y las familias que tenemos cargadas en la plantilla. A ver, Joana dice que no puede ver la pantalla compartida. ¿Los demás pueden ver o
o nadie está pudiendo ver. Sí se ve. No sé si quieres probar reingresar, Joana, o le das clic a mi nombre. Entonces, en el árbol de proyecto tenemos las vistas, tenemos por ejemplo los planos de planta. Acá tenemos el emplazamiento nivel uno y nivel 2 porque son los que están creados hasta ahora. Tenemos planos de techo, alzados, leyendas, tabla de planificación, cantidades, planos que serían nuestros planos propiamente, con el rótulo, todo eso, las familias que tenemos cargadas en la planilla. Acá podemos ver todas las familias que están cargadas, grupos y vínculos de Revit. Esto sería cuando trabajamos, por ejemplo, en instalaciones, se suele trabajar con archivos vinculados. Entonces, podríamos tener acá un vínculo de estructura o un vínculo de agua corriente, vínculo eléctrica, etcétera. Una vez hecho todo esto, tendríamos una de las filas también que sería insertar, donde podríamos vincular un archivo de Revit. Como decía, para trabajar con otras áreas, otras instalaciones se suele usar esto. Vincular IFC, que es un formato de intercambio entre programas BIM. Vincular CAD, vincular topografía, por ejemplo, si tenemos una nube de puntos o algo, podríamos vincular acá. Marcas de revisión, estampado sería para imágenes, nube de puntos o localización, gestionar vínculo. En esta pestaña nosotros podemos gestionar todos los elementos que tenemos vinculados, como mencionaba, los de Revit, IFC, los formatos de CAD. Para este ejercicio vamos a utilizar la opción de vincular CAD con el archivo que le pasé. No sé si todos pudieron descargar. Dentro de la opción de vincular tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, al tener nuestro archivo, tenemos por ejemplo que este solo se ve en la vista actual. Entonces ahora como estamos en una vista de planta, solo va a ser visible en esta vista, si tildamos esta opción. En caso de que nosotros destildemos, se va a ver en todas las vistas donde esté el elemento, o sea, en un corte que pase por donde esté el elemento o en una vista 3D en absolutamente todas. De repente por una cuestión de orden y que ahora no vamos a necesitar que un CAD como es una planta esté en un corte, le damos solo en vista actual. Después los